Bienvenidos a Saber Vivir. Hoy revisamos la despensa para analizar los alimentos envasados, de las clásicas galletas que tanto se toman en desayunos o meriendas, a las conservas, salsas, platos preparados y cualquier otro producto con etiqueta, porque en esa etiqueta nos vamos a fijar, sobre todo en su letra pequeña. Y envasada también está la carne picada, más económica, sabrosa y fácil de masticar. Pero vamos a buscar la mejor opción, en albóndiga o hamburguesa, en carne, pero también sin carne, igual de rica, pero más saludable. Y es verdad que la carne no se debe combinar con la patata o el arroz porque la proteína y los hidratos de carbono se digieren peor al juntarse en el mismo plato. Mucha gente así lo cree, pero lo vamos a aclarar, que una buena dieta se basa en el rigor científico, no en ideas anticuadas que conviene borrar de la memoria para reescribirlas con el conocimiento actual, como este domingo os vamos a contar. Mirando por la salud y desde luego mirando también por el bolsillo, que mal está tirar la comida, pero tampoco hay que arriesgar la salud por recalentar la comida de más, o por consumir alimentos que llevan mucho tiempo con la fecha pasada, y en eso os vamos también a aconsejar, revisando la despensa y cocinando en casa, como Sergio nos anima cada domingo. Y si tenéis frutos secos a mano, mucha atención con estas recetas. El bizcocho más saludable, el salmón más crujiente y la salsa más deliciosa y nutritiva, porque lleva frutos secos. Vamos con este pequeño y saludable ingrediente imprescindible en nuestra cocina. Introduciremos la gran familia de los frutos secos con propuestas muy originales. Toma nota, que empezamos. Si te ha sobrado un puñadito de distintos tipos de frutos secos, pistachos, almendras, nueces, no lo tires. Vamos a convertirlos en una salsa comodín emulsionada ideal para pescados a la plancha o, por qué no, también verduras hervidas. En la jarra de la batidora mezcla leche, sal y pimienta. Tritura hasta que salgan burbujas de aire. Poco a poco añade aceite de oliva, debiendo obtener una salsa emulsionada y estable. Tuesta ligeramente frutos secos en la sartén y deja enfriar. Añade los frutos secos y continúa triturando hasta obtener una salsa homogénea. Dale la vuelta a tus recetas de pescado. Vamos a cocinar un salmón en salsa de naranja y gracias a los frutos secos conseguiremos una capa muy pero que muy crujiente. Toma nota, que empezamos. Corta tiras finas de puerro, zanahoria y piel de naranja. Sofríe hasta resultar tiernas. Riega con zumo de naranja y deja reducir la salsa. Salpimiéntala. Muele en el mortero avellanas y nueces. Mezcla a partes iguales los frutos secos, harina y aceite de girasol. Extiende la mezcla, sazona con sal en escamas y tomillo molido. Hornea a 160 grados hasta resultar crujiente. Dora dados de salmón fresco sin piel ni espinas. Vamos con un bizcocho muy pero que muy sabroso, jugoso y aromático. Además, reduciremos al máximo la cantidad de azúcar. ¿Que no te lo crees? Apunta los ingredientes de este bizcocho: de almendras y dátiles. Mezcla 50 gramos de azúcar integral, 6 dátiles, anís, canela y jengibre molido. Añade un vaso de agua y deja hervir hasta que esta mezcla reduzca. Tritura la pasta y así conseguiremos mayor dulzor con la mínima cantidad de azúcar. En un bol bate 2 huevos con la pasta anterior. Añade 50 mililitros de aceite de girasol, 50 gramos de almendra molida, 100 gramos de harina, 8 gramos de levadura y rellena un molde enharinado. Hornea a 170 grados durante 40-45 minutos. Busca por casa a ver qué frutos secos tienes y elige entre elaborar la salsa emulsionada, el salmón con la capa crujiente o el jugoso bizcocho de almendra. Pero recuerda lo más importante: si saboreas la vida, te comerás el mundo. Y como los frutos secos son muy valiosos y muy nutritivos, ¿qué hace la industria cuando los incluye en un alimento procesado?
destacarlo con reclamos, con fotos, con letreros bien llamativos que pone, pues eso, lleva frutos secos, aceite de oliva virgen o harina integral. Andrea. Sí, pero eso no es más que publicidad, Miriam, para que el producto nos resulte más llamativo y que queramos comprarlo. Pero es que no nos tenemos que dejar engañar, porque al final las fotos, los dibujos del envase o los letreros, cuanto más grandes y más llamativos, suelen hablar o presumir de que ese producto tiene X ingredientes o propiedades nutricionales que realmente o lleva en cantidad insignificante o que ni siquiera tiene. Lo que tenemos que hacer es dar la vuelta al producto y buscar la letra pequeña, que esa es la que de verdad nos va a decir qué ingredientes lleva y si merece la pena o no echarlo en la cesta de la compra. Pues eso es lo que vamos a hacer hoy, coger la lupa para mirar esa etiqueta de los alimentos, esa etiqueta que hay tras reclamos, por ejemplo, como el de alimentos ligeros o bajos en grasa. Y en cuanto un producto pone que sea bajo en grasa o que sea light, igualmente tenemos que ir a ver cuánta cantidad de grasa lleva y, más importante aún, la calidad. Y para eso nos podemos ir a la tabla de composición nutricional, que ahí siempre por ley nos va a decir el porcentaje de grasa total que tiene ese producto y también nos tiene que indicar los gramos de grasa saturada, porque sabemos que tenemos que reducir su consumo, siendo lo óptimo que no tuviera más del 2% de esa grasa. Pero hay otro tipo de grasa que deberíamos reducir el consumo, que son los ácidos grasos altos en omega 6, de aceites vegetales refinados, como por ejemplo el de girasol, que ese sí que no lo podemos ver en la tabla de composición nutricional. No nos queda otra que irnos a la lista de ingredientes, que es ahí donde vamos a saber realmente qué aceites lleva. Por ejemplo, si pone que lleva aceite de oliva virgen extra, pues es una muy buena alternativa, que por cierto ya se habrán encargado de presumir en la letra grande. Pero en cambio puede que lleve otros muy altos en grasa saturada, como el de palma o de coco, o en estos ácidos grasos omega 6 proinflamatorios, como el de girasol. Pues en ese caso solamente lo vamos a poder descubrir en la lista de ingredientes y ya sabemos que ese producto hay que reducir su consumo. Otro reclamo que vemos en muchos productos envasados es ese de bajo en azúcar. Pero de nuevo tenemos que volver a irnos a la letra pequeña. En este caso, en la tabla de composición nutricional podemos ver la cantidad de hidratos de carbono total que tiene ese producto, ya sean azúcares o almidón, y luego nos va a indicar la cantidad de azúcar en concreto que tenga. Y aquí lo que se recomienda para que pueda poner bajo en azúcar es menos de 5 gramos de azúcar por cada 100 gramos de alimento sólido o menos de 2,5 gramos de azúcar por cada 100 de un alimento líquido. Pero en este caso nos habla de azúcar total, no nos distingue entre cuánto es azúcar naturalmente presente o intrínseco del alimento, por ejemplo, la fructosa de la fruta o de algunas verduras, cuánto es azúcar libre, por ejemplo, de esa misma fruta cuando la exprimimos y liberamos el azúcar en un zumo, o cuánto es azúcar añadido. En ese caso tenemos que volver a la lista de ingredientes y buscar si lleva la palabra por ahí azúcar, que significa que lleva ese azúcar añadido. Y vaya, que en todos los ultraprocesados que encontramos, casi siempre la mayor parte va a ser azúcar añadido del que hay que reducir. Y si en la etiqueta vemos que ese producto lleva muy poco azúcar, ¿es porque está endulzado con edulcorantes? Claro, en cuanto vemos que lleva entre 0 y 1 gramo de azúcar, que no es nada, pero sí que sabe dulce, es que le han añadido edulcorantes, que eso lo podemos ver de nuevo en la lista de ingredientes y pueden aparecer con su nombre tal cual o con la nomenclatura del aditivo, que es una E seguido de una serie de números, E400 algo, como por ejemplo el sorbitol, o E900 algo, que son la mayoría de los edulcorantes como la stevia, el eritritol o el xilitol. Pero por el hecho de que esté edulcorado y en lugar de llevar azúcar, no tenemos ya que pensar que es un producto saludable, hay que ver el resto de la matriz del alimento. Tampoco soluciona el problema con el dulce, porque nos sigue acostumbrando a un umbral de dulzor que es demasiado alto. Y además, a largo plazo, tampoco sabemos realmente cuáles pueden ser sus efectos. Parece que podrían dañar la microbiota o incluso que podrían tener efectos similares al azúcar en cuestión de la insulina en algunos casos. Y si lo que queremos es buscar el sabor natural de los alimentos, tendríamos que evitar también la sal. Claro, y es que la sal, entre que potencia mucho el sabor y además conserva los alimentos, es muy socorrida en todo producto ultraprocesado. En este caso podemos encontrarla en la tabla de la composición nutricional y ahí se considera que un producto es asumible en cantidad de sal cuando tenga menos de 1 gramo de sal por cada 100 gramos, que vamos a ver que la gran mayoría lo sobrepasan. Además, en lista de ingredientes podemos encontrar la sal, por su nombre, sal, o también dentro de algunos aditivos que lleven la palabra sodio, sódico, monosódico o fosfatos, que intrínsecamente ese aditivo también contiene aún más sal que va a sumar. Y además, que tampoco nos tenemos que dejar engañar porque, por ejemplo, las conservas o productos que parecen saludables porque lleven un aceite bueno, como un aceite de oliva virgen, igual luego leemos la etiqueta y es que lleva 2-3 gramos de sal por cada 100 gramos, que es una barbaridad. Y otra palabra que se utiliza también en muchos reclamos es la de fibra, como si eso hiciera que el producto fuera más saludable.
Sí, porque sabemos que tenemos que cubrir una cantidad más o menos al día de unos 30 gramos de fibra y que normalmente no solemos llegar. Entonces, las harinas integrales, los panes, los cereales, normalmente tienen un reclamo muy socorrido que es fuente o alto en fibra. Pero para que puedan poner eso por legislación, realmente no tienen que tener más de 6 gramos de fibra por cada 100 gramos de cereal, lo cual es muy poquito. Piensa, una ración media de pan son unos 40-50 gramos, tocas a 2-3 gramos de fibra, no más. Si queremos cubrir las recomendaciones de fibra, tenemos que ir a alimentos que de verdad contengan más cantidad y que no suelen llevar este letrero. O bien porque no van envasados, como por ejemplo frutas, verduras o frutos secos, o bien porque no presumen de ello, como un simple bote de legumbres. Por ejemplo, una conserva de alubias tiene 21 gramos de fibra por cada 100 gramos, 3 veces más que cualquier harina integral. Y si lo que destaca el fabricante es que lleva proteína, que es alto en proteínas. Y es que con el boom de los enriquecidos en proteína, ahora es muy típico que cualquier producto, un yogur, un postre, algunos más saludables y otros menos, los enriquezcan en proteínas, haciéndonos pensar que ya por ello son saludables. Y hay algunos que es cierto que son buenas alternativas, pero es que anda que no tenemos opciones altas en proteína en los alimentos convencionales y de muy alto valor biológico. Entre carne fresca, pescado y huevo, proteína vegetal, legumbres, destacando los garbanzos, la soja. Tenemos un montón de alternativas para no necesitar estos productos que además suelen ser mucho más caros. Pero la cantidad de proteína sí que, por otro lado, nos puede servir para chivarnos si un producto es de buena calidad o no. Por ejemplo, en los fiambres. Un fiambre medio tendría que tener unos 20 gramos de proteína por cada 100 gramos. Bien, pues si vemos que tiene mucho menos, significa que no tiene tanto de esa carne, por ejemplo, ese jamón cocido que esperamos, sino mucha harina, féculas, agua, para abaratar costes. Ingredientes de relleno. Oye, Andrea, y nos hemos fijado en la fibra, en las grasas, en el azúcar, pero las calorías no. Porque realmente no es lo más importante. Sí que es cierto que pueden llegar a importarnos y que las podemos consultar en esa tabla de composición nutricional, pero es que hay alimentos o productos que van a tener muchas calorías y que son muy saludables. Por ejemplo, el aceite de oliva virgen, los frutos secos. En cambio, hay otros que puede que tengan muy pocas calorías, pero que no son para nada recomendables. Imagínate dulces, galletas, bollería, pero que les quitan la grasa, les bajan el azúcar, tienen menos calorías, pero no son recomendables para un consumo habitual. Al final tenemos que buscar siempre ingredientes reales y no tanto ingredientes trampa. ¿Y a qué te refieres con eso de ingredientes trampa? Pues a esos que el fabricante no quiere que veas y por tanto solamente los vas a encontrar rebuscando bien en la letra pequeña, pero nunca en esos letreros grandes que hablábamos al principio. Y te pongo un ejemplo muy claro, unos nuggets de pollo. Tú esperas que lo que más va a tener es pollo y que luego tendrá pues harina, aceite, pero sobre todo pollo. Pues cuando te vas a esa letra pequeña descubres, primer ingrediente, harina refinada, segundo ingrediente, grasas de baja calidad y ya el tercero o el cuarto, el pollo. Cosa que nunca te va a pasar si compras una pechuga de pollo fresca, natural, que va a ser pues 100% pollo. Por eso siempre decimos que prioricemos alimentos de verdad y que estos sean en menor cantidad. Sano y natural. Muchísimas gracias, Andrea. A ti, gracias, Miriam. Elijamos alimentos saludables y al natural, sin envase ni etiqueta, que valga como los que da la naturaleza. Y en plena primavera toca el espárrago, la verdura que más rápido crece en toda la huerta. Lo hemos comprobado, por cierto, en la Vega de Granada. Aquí siempre se ha dicho que el espárrago de abril para mí y el de mayo para mi caballo, porque el de abril es más tierno. Aquí vemos lo que es la raíz del espárrago y lo que hace es sacar luego las yemas, los turiones, que es lo que cortamos en campaña. Esto ya sería un espárrago. Si escarba un poquito, lo vemos que el espárrago viene blanco. Hasta que no sale de la tierra no se convierte en verde, por la fotosíntesis. El espárrago necesita en el invierno tener temperaturas bajas para que la planta se quede parada, para que cuando llegue la primavera otra vez empiece a echar los turiones para afuera. Es la verdura que yo conozco que crece más rápido, es decir, de un día para otro en condiciones climáticas adecuadas, puede crecer hasta 30-35 centímetros. Cuando dejamos de cortar el espárrago, en el mes de junio aproximadamente, el tallo crece y se hace esparraguera, que puede llegar a medir 1,5 metros, incluso hasta 2 metros. Lo llevo a la cooperativa, ¿Cuántos espárragos podéis sacar al día? unos 500 kilos. Es muy importante que no se rompan las puntas. Una vez que el agricultor lo entrega,
Nosotros le ponemos un poquito de agua para rehidratarlo. En primer lugar, lo que se hace es un corte de limpieza y su lavado. Y a continuación se realiza su calibrado. La producción es de 7,5 millones de kilos. El 25% se quedan en España y el 75% va a Europa y Canadá. Si vas a comer un espárrago hervido que va a añadirle cualquier tipo de salsa o mayonesa, te recomiendo el espárrago grueso. Si vas a preparar un plato de revuelto o tortilla, el espárrago pequeño. Lleva menos cantidad de agua y un sabor más amargo, mientras que el espárrago grueso tiene el sabor más suave. Como el rico espárrago, todos los alimentos están para comerlos y luego digerirlos para conseguir todos sus nutrientes, porque unos aportan hidratos de carbono, otros proteínas y otros nos dan las grasas. Doctor Guerra. Pues así es, Miriam. Para tener un plato completo hay que juntar todos los macronutrientes, y no solo desde el punto de vista de olores, sabores o texturas, que también es importante, sino tener todo lo necesario para que ese plato sea completo. Los macronutrientes son moléculas grandes que nuestro organismo después va a procesar, va a digerir y las va a convertir en moléculas mucho más pequeñitas que se pueden absorber a través de nuestra barrera intestinal para ahí pasar a la sangre y de ahí a las células. Pero según cómo se combinen esos alimentos, esos macronutrientes no se van a digerir peor. Por ejemplo, si combinamos los hidratos de carbono, pues no sé, de las patatas con las proteínas de la carne o de los huevos. Pues no, Miriam. La verdad es que se van a digerir igual. ¿Por qué? Es cierto que cada uno tiene unas condiciones de digestión un poquito diferentes, ¿no? A lo mejor las proteínas, que son más difíciles de romper por las proteasas, necesitan un medio un poquito más ácido. Y en cambio los hidratos de carbono, que llevan más almidón, se rompen más fácilmente y no necesitan tanta acidez. Pero nuestro organismo va a regular ese medio para que se puedan digerir las dos cosas. Y las enzimas no se van a pelear entre sí, no van a restar eficiencia a la otra. Por lo tanto, los comamos juntos o separados, se van a digerir igual. Has dicho que los hidratos de carbono no necesitan un medio con tanta acidez, pero ¿qué pasa si mezclamos ese hidrato de carbono, por ejemplo, que no son tan ácidos, ¿no?, como la pasta, por ejemplo, con este otro que sí lo es, que son las naranjas, que también es hidrato de carbono? Bueno, si tú incorporas ácido cítrico, ácido ascórbico de la naranja, del tomate, en contra de lo que pueda parecer, puedes incluso mejorar la digestión porque va a estimular la secreción del ácido clorhídrico del propio estómago. Y además no nos olvidemos que cuando incorporas este ácido también lleva hidratos de carbono, que es el almidón tanto de la fruta como de las hortalizas. Muy interesante, te voy a dar otra opción de combinación. ¿Qué pasa si juntamos proteínas, por ejemplo, no sé, de la carne, con otra proteína de la legumbre? O sea, ¿No hay mucha proteína? Pues nunca es demasiada proteína. Vamos a ver. Las proteínas, como hemos dicho antes, se digieren un poquito peor, un poquito más difícil que el resto de los macronutrientes. Y de ahí viene la creencia de que juntamos proteínas con más proteínas, se van a digerir peor. Pero eso no es cierto. Nuestro organismo va a romper exactamente igual las moléculas de proteína de la carne, del pescado o de la clara del huevo. Las va a digerir todas exactamente igual, vayan juntas o separadas. Pues aquí me queda otra combinación posible. Dejo la proteína, pero le voy a poner esa grasa, por ejemplo. ¿Me la acercas? Con hidrato de carbono, es decir, grasas con proteínas o grasas con hidratos de carbono. No sé si la grasa va a hacer que esto se digiera peor. Bueno, como te he dicho que no a todo, aquí te voy a dar un sí a medias. Venga. Nuestro organismo evidentemente es capaz de digerir las tres cosas, las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, y no los va a dejar de romper y digerir porque vayan juntos. Pero es verdad que la grasa hace que esa digestión sea un poquito más larga, un poquito más lenta. Por lo tanto, la sensación que vamos a tener nosotros cuando incorporamos grasa a los demás macronutrientes es que esa digestión sea larga, pero al final de ella todos los macronutrientes van a estar perfectamente digeridos. Entonces, eso que se ha dicho durante tantos años, que incluso se lee por internet o se lee en algunos libros, ¿no?, de que es mejor no combinar ciertos alimentos porque esto dificulta la digestión, etcétera, etcétera, ¿eso no tiene validez? Pues poca. Y fíjate que es una teoría que tiene muchísimos años, yo te diría que casi un siglo, ¿no? Se basa en una teoría higienista que dice que las dietas disociadas favorecen la digestión y pueden incluso favorecer la pérdida de peso. Pero yo te voy a dar al menos 3 motivos muy facilitos que nos da la naturaleza para demostrarte que eso no es cierto. Venga, pues vamos con el primer motivo. Pues el primer motivo está en los propios alimentos. Todo lo que nosotros ingerimos ya trae los macronutrientes mezclados. Es decir, si tú tomas frutos secos, tienen grasa, tienen proteínas y tienen carbohidratos. Si tomas queso, lácteos, pan,
todo tiene de los 3 macronutrientes en distintas proporciones. Por tanto, si ya vienen mezclados en la naturaleza, ¿qué sentido tiene disociarlos en el plato? Ninguno. Vamos con el segundo. El segundo también nos lo da la madre naturaleza. Cuando nacemos, ¿qué es lo primero que tomamos, Miriam? La leche materna. Efectivamente, y la leche materna tiene todos los nutrientes que necesita el niño para desarrollarse. No van separados, no tenemos una mamá que dé la leche solo con proteína y la otra la leche solo con grasa, sino que todos los macronutrientes van juntos. Y ni falta hace decir que se digieren de maravilla, claro. Estos dos ya me parecen motivos de peso, pero como me has dicho que hay un tercero, te lo voy a preguntar. ¿Cuál? El tercero es pues, lo inteligente que es nuestro sistema digestivo. Nuestros órganos de la digestión, el páncreas, el hígado y el estómago, secretan los jugos y las enzimas de manera coordinada y sincronizada. Esto no va por horas, no el jugo gástrico se secreta a las 2:30, la bilis a las 3 y el jugo pancreático a las 4. Claro. No hay que comer las cosas separadas para que los órganos funcionen. Los órganos funcionan todos a la vez y de manera sincronizada, de manera que comamos macronutrientes aislados o juntos, vamos a ser capaces de digerirlos perfectamente. Entonces, ¿tú crees que podríamos recurrir al plato Harvard, del que tanto hemos hablado en Saber Vivir, que sí que mezcla y que combina esos macronutrientes, como estamos viendo aquí? Yo creo que sí, porque es un modelo muy visual y muy didáctico. Tiene que haber en nuestro plato mucha verdura, mucha legumbre, que nos dan hidratos de carbono y proteínas. Por supuesto, tiene que haber proteína de alta calidad, de carne, de pescado, de huevo, y también grasa, pero grasa saludable siempre. ¿Y qué es lo que debemos evitar? ¿Qué no debe haber en nuestro plato? Pues esto. Grasas saturadas, harinas refinadas y exceso de azúcar. Eso hay que evitarlo. Con la evidencia científica por delante, muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias a vosotros, Miriam. Buena alimentación en un menú completo y variado como necesita nuestra salud. Por eso es la base de la cocina en todos los países y culturas, empezando por el país más inmenso y verde de la América del Sur, la cocina de Brasil. Tan grande como su gastronomía, del pan de yuca al costillar a la brasa. Riquísimo todo. Bem-vindo a pedacinho de Brasil na Espanha. Na cozinha de Brasil há muitas regiões que há uma variedade muito grande, como 27 regiões. Né? Nós outros estamos especialmente na carne, né? Como vem de São Paulo, a finca está em Mato Grosso do Sul. Y aquí hacemos la carne en la brasa. Hoy vamos a probar el pan de yuca, que es una base muy simple, lleva almidón, aceite de girasol, huevos y un poquito de leche, ¿vale? Y por otra parte también tenemos el pan de queso, que es elaborado con una mezcla de quesos, huevo y almidón. Esos dos son los platos típicos de Brasil que se comen como aperitivos. También tenemos los dados de tapioca, que es una base muy simple que lleva una tapioca granulada, que es un producto muy típico de Brasil que se usa para postres y otras elaboraciones. Por otra parte, después del plato principal, vamos a tener el costelón, que es una parte de la ternera, que es un costillar entero, que se cocina a 2 tiempos en el horno, que lleva en torno de unas 5 horas cocinando a baja temperatura para que se quede súper jugoso por dentro y que la carne se deshace. Para terminar, vamos a terminar con un postre que lleva una base de harina de trigo, huevos, leche y semilla de vainilla. Espero que les gusten nuestros pratos. Eu acho que vão gostar muito dos nossos pratos. Del nuevo al viejo mundo, en los 5 continentes los precios en la compra no dejan de subir, con la comida cada vez más cara, y hay que estar bien espabilado a la hora de la compra para gastar, Beatriz, pero sin malgastar. Desde luego que sí, Miriam, y en Saber Vivir incorporamos una nueva palabra al lenguaje castellano y al lenguaje de la salud, bien gastar, empezando por no tirar la comida. Pues a bien gastar vamos a aprender sacándole el máximo partido a los alimentos que compramos, empezando por el aceite que usamos y mucho, sobre todo para freír.
y al freír utilizamos temperaturas muy elevadas y eso puede tener riesgos para la salud, ese aceite de fritura, porque con esa temperatura tan alta empieza la oxidación de los ácidos grasos, empiezan a formarse compuestos que pueden ser tóxicos y que se pegan a los alimentos que vamos a consumir después e incluso que podemos inhalar. Y además, cuando vamos utilizando ese aceite una y otra vez, esas altas temperaturas a las que empiezan a formarse los compuestos tóxicos son cada vez más bajitas. No hace falta que calentemos tanto el aceite y ya empiezan a aparecer. Y una señal inequívoca de que el aceite se está degradando es cuando sale humo, el punto de humeo. Ahí el aceite se está quemando. Y si no llega a humear, ¿cuántas veces podemos aprovechar ese aceite, volver a utilizarlo? Porque yo creo que este lo hemos utilizado demasiado. Ahí nos hemos pasado un poquito, porque sin humear, como mucho, podríamos reutilizar el aceite 3 veces. Si lo vamos a reutilizar, tenemos que tener cuidado con que no haya restos de alimentos, lo típico de un empanado, que quedan restos de ese pan, de esa harina, que quedan en el aceite y eso acelera la formación de compuestos tóxicos, como por ejemplo la acrilamida. Y si lo que nos ha sobrado es la comida del tupper, que lleva no sé cuántos días en la nevera, que ya hemos perdido la cuenta, que... Pues a ver, no podemos perder la cuenta, Miriam, ni de los días que lleva en la nevera, ni de las veces que lo hemos recalentado, porque las sobras solo debemos recalentarlas una vez, por mucho que nos huela y nos sepa bien. Por ejemplo, es que el caso del arroz es paradigmático, porque en el arroz, que es un alimento que típicamente recalentamos porque no se degrada, no aparecen signos de alteración, puede haber esporas de Bacillus cereus, una bacteria que no se destruye. Esas esporas a temperaturas elevadas, aguanta hasta 100 grados y por encima de 100 grados, y con esos ciclos de recalentamiento lo que estamos haciendo no es que no la destruyamos, sino que podemos hacer que germinen las esporas y empiecen a aparecer compuestos tóxicos, toxinas, a partir de esas bacterias que nos pueden producir una gastroenteritis. Y eso es un tema serio, a pesar de que estaba en principio con un olor y un sabor estupendo. ¿Y cómo recalentamos ese arroz o pasta de la víspera? ¿Un minutito al microondas y listo? Con las sobras no podemos tener prisas, Miriam, porque lo que tenemos que hacer es recalentar suficiente como para que toda la comida, el centro del alimento, esté a una temperatura de seguridad. ¿Esto cómo lo vamos a conseguir? Bueno, un signo muy claro es que la comida esté humeando. Y si utilizamos el microondas, que desde luego es muy útil, lo que tenemos que hacer es meter un minuto, sacar, mover, remover bien la comida, volver a meter un minuto, sacar, remover otra vez y repetimos la operación un tercer minuto. Sacamos, removemos y esta es la manera de garantizar que toda la comida llega a la temperatura de seguridad y además va a estar más rico porque no hay ninguna zona del alimento fría. Claro. ¿Y qué me dices de otras sobras que podemos tener en la nevera? Por ejemplo, ese brick de leche a medio gastar. Bueno, pues que si está a medio gastar, lo que vamos a hacer es bien gastar para no malgastar. Y para eso seguimos las instrucciones del fabricante, que generalmente nos indica qué tenemos que hacer con la comida una vez que está abierta. Y pone, una vez abierto, conservar en el frigorífico un máximo de, en este caso en el del brick de leche o de un brick de caldo, suelen ser 3 días. Y si no nos acordamos de cuándo hemos abierto el brick, lo que tenemos que hacer es no arriesgarnos por un brick de leche o por una tacita de caldo y no consumirlo porque puede tener consecuencias y tener una intoxicación alimentaria. Y esas conservas que guardamos abiertas en la nevera, por ejemplo, la lata de atún, está esterilizado, ¿no? Eso dura más. Sí, está esterilizado siempre y cuando lo hayamos conservado bien y no lo hayamos abierto, es seguro. En el momento en que lo abrimos ya no es estéril. ¿Qué tenemos que hacer? Pues si no lo hemos consumido entero, lo debemos pasar a un tupper bien cerrado con su líquido de cobertura y consumirlo como máximo en un plazo de 4 días, 4 días máximo. Otra duda muy habitual es si podemos también aprovechar el líquido de conserva que llevan las legumbres. Pues sí, sí que lo podemos aprovechar. Este líquido de las legumbres lo único que lleva es sal, por supuesto agua, almidón y lo que más nos interesa, lleva proteína, la proteína de la legumbre
que con la cocción ha pasado al agua de cocción. Y es esa proteína la responsable de que a veces aparezcan burbujas en estas legumbres, porque esa proteína estabiliza el aire que hay alrededor. Pero simplemente eso, es agua con sal y un poquito de proteína. Y además es un líquido que tiene unas propiedades tecnológicas geniales porque es emulsificante y esto se parece mucho a las propiedades que tiene el huevo. Por eso este líquido se puede usar como ingrediente en la cocina en sustitución del huevo y se llama aquafaba. ¿Y para qué podemos usarlo? ¿Para qué preparaciones, por ejemplo? Pues, por ejemplo, para una mayonesa mucho más segura porque no usamos huevo crudo, o para un merengue que podemos usar en un bizcocho o en unas tortitas. Y lo que tendríamos que hacer, las equivalencias serían, si queremos sustituir un huevo entero, 3 cucharadas de aquafaba. ¿Que queremos sustituir solo la clara? 2 cucharadas. Y si es solo la yema, 1 cucharada es suficiente. Pues ahí sí que aprovechas al máximo ese bote de legumbres. Y una duda más, ese bote que dice que tiene una fecha de consumo preferente, lo tenemos ahí cerradito en la despensa y si nos ha pasado 1 mes o 2 meses, si lo tenemos sin abrir, ¿lo podemos consumir? En el caso de las conservas, siempre y cuando hayan estado bien conservadas, siguiendo las instrucciones del fabricante, siempre que el envase esté intacto y que no tenga alteraciones cuando lo abrimos, que tenga un olor, un sabor, una textura normal, podríamos consumirlo incluso meses después. Otros ya tenemos que tener un poquito más de cuidado con esos periodos. Por ejemplo, un yogur que ponga fecha de consumo preferente. En ese caso, o un pan de molde, podrían durar incluso unas poquitas semanas después de esa fecha de consumo preferente, pero insisto, siempre y cuando el envase esté intacto y lo hayamos conservado en buenas condiciones. Pues a bien gastar y con salud. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Miriam. Si el alimento es saludable y está en buen estado, no hay que sacarlo de nuestra dieta. Y si una dieta lo prohíbe, pues a sacar de nuestra vida precisamente esa dieta porque es una mala dieta, como enseguida os vamos a explicar. Justo a la vuelta de este paseo saludable por la Villa Ducal de Pastrana, un precioso pueblo lleno de historia con mayúsculas para pasear, relajarse y disfrutar de su típica gastronomía. Del pisto a la cuajada con la miel más rica, la miel de la Alcarria. Hola Sofía, ¿qué tal? Buenos días. ¿Dónde estamos? Pues ¿En qué parte de Pastrana estamos? Estamos en la Plaza de la Hora, presidida por el Palacio Ducal de los Príncipes de Éboli. Pastrana es una villa ducal considerada conjunto histórico-artístico desde 1966 y uno de los pueblos más bonitos de España. Y nos rodea este entorno tan maravilloso. Una maravilla. ¿Y por qué se llama Plaza de la Hora? Bueno, pues la plaza recibe este nombre porque Felipe II encerró a la princesa de Éboli en una habitación del palacio, una habitación enrejada, y se le permitía salir solamente 1 hora al día al balcón enrejado de esta habitación a tomar el aire. Vamos a atravesar la puerta de la muralla medieval de Pastrana y vamos a empezar a recorrer esta villa por su calle mayor. ¿Pastrana es fácil de caminar, sobre todo? Tenemos de todo, tenemos cuestas y calles lisas, pero merece la pena, hacemos ejercicio, vamos a ver un conjunto maravilloso y siempre invitamos a todo el mundo a que venga, pase por nuestra villa y lo conozca. Acabamos de llegar a otro de los monumentos más importantes de Pastrana. Es nuestra iglesia colegiata. En su interior alberga un museo de tapices del siglo XV gótico-flamencos, considerados a nivel mundial como los mejores de esta época. Pero no nos podemos quedar únicamente con la cultura cuando visitamos Pastrana. Está rodeado por naturaleza, por un ambiente maravilloso que invitamos a recorrer. En uno de los miradores os estará esperando Gail Wood para hacer una de las guías que tenemos aquí en Pastrana. Pues me voy ya, pero a toda velocidad, por lo menos andando, no corriendo. Acompáñame hacia el mirador y te voy a enseñar unas tantas rutas que son espectaculares. Venga, Pau, vamos para arriba. Esto es vida sana porque vas paseando, disfrutas del paisaje alcarreño. Es un paisaje precioso de olivos. Tenemos desde la oficina de turismo en la Plaza de la Hora 9 rutas de entre 2 y 15 kilómetros, es decir, para todas las edades, todos los niveles, y es decir, como entre tardas, siempre rutas circular de entre media hora y 3 horas, digamos. ¿Y ese acento que te delata?
tú de aquí no eres, pero llevas ya muchos años, eso sí. Sí, llevo 16 años y vengo de Londres. Nuestros hijos son más pastoreros que ingleses, eso es cierto. La gastronomía alcarreña es una gastronomía de tradición, de raíz de los alimentos que tenemos aquí en la vega fértil del Arlés. Nosotros tenemos huerto propio aquí, a escasos 5 metros del restaurante, y hoy os hemos preparado un pisto manchego que te lo voy a terminar con unos chips de batata y de remolacha. Una crema de calabaza, ya de las últimas calabazas de esta temporada, con sésamo negro. Esto sería un aperitivo de un hummus de garbanzo con remolacha, aceituna negra y pimiento. Y para terminar, cómo no, un gelé de miel de la Alcarria con una cuajada, con una mousse, y basada en la riqueza de la Alcarria. Que la comida nos dé buenos nutrientes, que siente bien y que no engorde. Eso es lo que mucha gente desea al sentarse delante del plato. ¿Y qué ponemos en ese plato siguiendo alguna dieta? Porque nuestro invitado, Ismael Galancho, dice que ninguna dieta vale y que por eso hay que quemarlas todas. Quema tu dieta, dices Ismael, para perder grasa. ¿Cómo es eso? Hola Miriam, sí, bueno, si hay algo en lo que estamos de acuerdo en nutrición es que las dietas fracasan a largo plazo. Esto se debe a múltiples motivos, pero el principal es que seguimos con esos enfoques rígidos, prohibitivos, restrictivos a la hora de hacer la dieta, ¿no? Y esto lo que hace es que no nos causa adherencia, que es que nos cuesta mucho más seguir el plan nutricional y al final terminamos abandonando. La evidencia científica y también la propia experiencia en consulta nos dice que las dietas flexibles, estas que son un poco más permisivas, generan un poco más de adherencia, no es más fácil de seguir y por tanto son más eficaces a la hora de conseguir objetivos a medio y largo plazo. Luego otra cosa importante es que existe muchísima desinformación. Es cierto que la población cada vez se interesa más por comer sano, pero sabes que Internet, redes sociales, pues son generadores de mitos, ¿no? De esa infoxicación que nos rodea y la gente ya no sabe qué comer, ¿no? Entonces, por este motivo y por otros muchos, pues decidí escribir el libro Quema tu dieta. Ojalá pudiéramos tener una goma de borrar como esa para borrar todas esas ideas que no están científicamente avaladas. Hoy tú nos vas a ayudar a ello y para empezar por la palabra dieta. Sí, mira, dieta significa régimen de vida. O sea, alude a hábitos nutricionales mantenidos en el tiempo, sostenibles. Sin embargo, nosotros nos empeñamos una y otra vez en estos enfoques rígidos, a ver cuánto peso perdemos, a ver cuánto tiempo somos capaces de seguir una dieta que es insufrible y al final, pues claro, terminamos abandonando y recuperamos el peso perdido, lo que se conoce como efecto rebote o efecto yo-yo. Realmente ningún nutriente es culpable por sí solo de que engordemos, ni la grasa, ni las proteínas, ni los carbohidratos. Es algo complejo y multifactorial, pero lo podríamos reducir en que al final terminamos comiendo más de lo que necesitamos y nos movemos menos de lo que deberíamos. Vamos a empezar por esa idea de que los hidratos de carbono son los malos de la película, casi tanto como las grasas, una idea que está muy extendida en algunas dietas. Exacto, ahora nos toca culpar a los carbohidratos y realmente esto es un simplismo bastante importante. Ningún nutriente por sí solo, como digo, es culpable de que engordemos. Los carbohidratos hay que ajustarlos a la actividad física de cada sujeto. El problema es que hemos culpado a los carbohidratos del daño que hace realmente el sedentarismo. Yo, por ejemplo, asesoro a muchos deportistas de élite. Bueno, y todos sabemos que los deportistas consumen muchos carbohidratos, incluso gran parte de ellos son azúcares simples, pero estos deportistas se mantienen delgados y se mantienen sanos, y esto es porque son físicamente activos. No hace falta ser un deportista de élite para consumir algo de carbohidratos. El problema que tenemos es que a día de hoy muchos deportistas de élite tienen miedo a consumir carbohidratos porque piensan que van a engordar o van a enfermar, y a la contra tenemos muchas personas sedentarias que consumen carbohidratos por encima de sus posibilidades. Y dentro de los hidratos de carbono está el arroz, que tan mala fama tiene últimamente, casi denostado lo tenemos. Exacto, esto se debe al índice glucémico. El índice glucémico, digamos que es una herramienta que nos dice cuánto se eleva la glucosa en sangre después de consumir X alimento. Y el arroz lo tiene muy elevado. El problema es que el índice glucémico es una pésima herramienta para etiquetar a los alimentos como buenos o malos. Y te voy a poner algunos ejemplos para que veas lo sencillo que es esto. Si nosotros comparamos el índice glucémico de una patata cocida versus una patata frita, vamos a ver que la patata cocida tiene mayor índice glucémico que la patata frita. ¿Significa esto que la patata frita es mejor que la patata cocida? No, la patata frita va a aportar muchas más calorías y además es peor para la salud.
Pasa igual con un plátano. Un plátano solo tiene más índice glucémico que si ese plátano nos lo comemos mojado en crema de cacahuete, porque la grasa de la crema de cacahuete reduce el índice glucémico. Sin embargo, aporta muchas más calorías. Además, volviendo al arroz, es raro que nosotros comamos arroz hervido solo. Normalmente lo acompañamos de vegetales, de proteínas, de grasa. Entonces, la comida en conjunto es lo que va a determinar cómo se va a elevar la glucosa en sangre después de esta ingesta, y cuando lo combinamos con todos estos nutrientes, el índice glucémico del arroz baja muchísimo. ¿Y qué me dices de otro alimento, de la miel, que por sus calorías parece que ya no podamos tomarla ni siquiera la más natural? Realmente la miel no es un alimento que aporte muchas calorías, ya que no tiene grasa. Sabemos que la grasa es el nutriente que más calorías aporta, y además la ración de consumo de la miel es muy pequeña. Prácticamente con una cucharadita ya podemos endulzar una ensalada entera. La miel principalmente es azúcar, está compuesta de glucosa y fructosa, y además contiene algunos antioxidantes y polifenoles. Pero porque sea azúcar no significa que tengamos que prohibirla en la dieta. Como digo, la ración de consumo es muy pequeña, y si además somos físicamente activos, pues no va a pasar nada, porque añadamos un poco de miel para endulzar una infusión o una ensalada. De hecho, la miel ha formado parte de nuestra alimentación a nivel ancestral. A día de hoy existen muchísimas tribus que mantienen una alimentación evolutiva, ancestral, y que se alimentan en gran medida de miel. Los Hadza en Tanzania, los Simanes o los Mbuti consumen muchísima miel. De hecho, en algunas épocas del año, los Hadza llegan a consumir hasta 2000 calorías en forma de miel, que esto es una barbaridad. Sin embargo, se mantienen delgados y se mantienen saludables, pues porque son físicamente activos. Otro error de las dietas es la compensación. De lunes a viernes como lo más restrictivo posible, pero de repente el sábado y el domingo pues como lo que quiero. Sí, bueno, esto es otro error muy común que tenemos que abortar, porque es muy común que hagamos dietas rígidas, muy restrictivas, muy prohibitivas. Oye, llego a casa cansado del trabajo y estoy a dieta y me como un poco de pollo, brócoli o un yogur denatado. Claro, día tras día voy acumulando ansiedad, y cuando llega el fin de semana me meto el atracón y lo que hago es arruinar todos los progresos de la semana, y ya el lunes empezaré de nuevo, y así una semana y otra. Realmente, cuando hacemos una dieta más flexible, más permisiva, e incorporamos alimentos que nos causen placer en el día a día, va a hacer que lleguemos con mucha menos ansiedad al fin de semana, y por lo tanto disminuya el riesgo de meternos un atracón o de saltarnos la dieta. Ya que hemos borrado esas ideas que teníamos ahí sobre las dietas, ¿qué otras podemos escribir con ese lápiz que tenemos ahí? Una dieta principalmente basada en vegetales, mucha verdura, algo de fruta, carbohidratos complejos como tubérculos, cereales integrales, legumbres, proteínas de buena calidad y grasas también de buena calidad, priorizando sobre todo las que son monoinsaturadas y poliinsaturadas omega 3. Y estos son aguacate, aceite de oliva, frutos secos o pescado azul. Y también tenemos que eliminar o reducir al máximo los famosos ultraprocesados. Y más ejercicio físico, y no convertirnos, como tú dices, en patatas de sofá. Eso me lo tienes que explicar. Sí, bueno, esto es un término que se usa, viene del inglés, que es couch potato, y hace referencia a las personas que están todo el día sentados en el sofá. Y esto es muy curioso, Miriam, porque hemos demonizado prácticamente a todos los nutrientes, hemos demonizado a todos los alimentos. Sin embargo, hemos normalizado el hecho de estar todo el día en el sofá, pues, viendo la tele o jugando a videojuegos. Estamos diseñados genéticamente para movernos. Si nosotros no nos movemos, enfermamos. Así que es fundamental que hagamos actividad física. Y un concepto muy interesante que la evidencia científica ya lleva unos años poniendo encima de la mesa son lo que se conocen como snack de ejercicio. ¿Esto qué significa? Para personas que estamos todo el día trabajando sentados delante del ordenador, simplemente rompiendo ese sedentarismo cada hora, hora y media, y basta con 2, 3, 4 minutos en los que nos levantemos, hagamos una sentadilla, unos saltos, subamos una escalera, ya vamos a aumentar, por un lado, el gasto calórico total de ese día, y además está asociado con una mejora de la salud cardiometabólica tremenda. Pues apuntado queda eso y borrado todo lo demás. Muchas gracias, Ismael. A vosotros. Y pensando en la salud, apostamos hoy por las hamburguesas y las albóndigas. Carne picada, pero en su versión más sabrosa y nutritiva, también saludable porque es carne de legumbre y carne de salmón. Lo vais a ver y disfrutar después de esta receta igualmente sana, porque son rosquillas, pero rosquillas de calabaza, la dulce hortaliza que cocina como nadie nuestra mamá cocinera, María Marín. Vamos a hacer una receta para que se chupen los dedos, bueno, peques y no tan peques. Vamos a hacer unas rosquillas, pero saludables. Ingrediente principal, la calabaza. Calabaza que hemos asado previamente, la podéis hacer en el horno o incluso en el microondas. Vamos a utilizar huevos, vamos a utilizar para endulzar lo que más os guste. Yo utilizo dátil en polvo, que no lo encontráis, podéis utilizar también dátiles naturales y los trituráis. Harina integral,
un poquito de levadura química, aceite de oliva virgen extra y el toque y la textura muy rica y de sabor se lo va a dar crema de frutos secos. Y luego bañaremos nuestras rosquillas en chocolate derretido con un poquito de aceite de coco o aceite de oliva. Primero, como siempre, comenzamos con los ingredientes húmedos. Vamos con los ingredientes secos. Un poquito de levadura para que luego nuestras rosquillas tengan un poquito más de volumen. Y ahora vamos a añadir harina integral de trigo. Podríais utilizar harina de avena sin gluten. Y finalmente, esto es dátil en polvo. Y ya está. De nuevo, vamos a triturar la mezcla. Vamos a hacernos con una manga pastelera, las encontráis en cualquier parte y si las tenéis ya en casa, una vuestra, pues mucho mejor. Si los moldes son de silicona, en un principio no hace falta engrasarlos. Unos cuantos golpecitos para distribuir bien la masa, mientras otros rebañan y nos vamos al horno. En 15 minutos tenemos nuestras rosquillas hechas. El tiempo, incluso menos, que vamos a necesitar para la parte que más le gusta a los peques. Me lo roban. Chocolate troceado, lo podéis hacer en el microondas o si no al baño María, un poquito de aceite de coco o de aceite de oliva. Llega el mejor momento, que es bañar nuestras rosquillas en chocolate fundido. Importante, una vez que hayáis hecho vuestras rosquillas, dejad que se enfríen para poder desmontarlas, porque si no se os romperán. Toque final, un poquito de decoración. En este caso vamos a poner almendra. Ha llegado el momento decisivo. Vamos a ver cómo quedan por dentro nuestras rosquillas. Ya veréis qué jugoso y además de color precioso. Cocinar con gusto gusta como nos gusta comer, y si el plato lleva algo sabroso, fácil de masticar y no demasiado caro, como por ejemplo la carne que nos venden ya picada, Marta, pues a ver a quién no le gusta esto. Hombre, Miri, es que a mí me ponen unas albóndigas encima de la mesa y me muero del gusto, no sé, una deliciosa hamburguesa, un filete ruso, y al final es que todos esos alimentos se hacen con lo mismo. Tú lo has dicho, con carne picada, que oye, además encima de estar rica, pues sale bastante económica, porque se hace con piezas de carne pues que no son de primera categoría, pues se hace picando, no sé, espaldilla de cerdo, falda de ternera. Lo bueno, que son piezas de carne magras. Lo malo, pues que es carne roja, entonces tampoco podemos abusar con su consumo. Claro. Pero ¿y si es carne picada de ave, de pollo, de pavo, por ejemplo? En ese caso, mucho mejor, más saludable, Miri, porque al final es carne, pero es carne blanca, no es carne roja. Y también te diría otra cosa, lo que sí que es igual, tanto carne blanca y carne roja, es eso que se está moviendo por ahí, que no lo estás viendo. No, te refieres, no sé, a los microorganismos. Exacto, esos microorganismos, esas bacterias que están ahí, Miri, y que no las vemos principalmente en los productos frescos. Y además, si hablamos de la carne picada, Miri, tenemos que tener especial cuidado porque pues, aumenta las probabilidades de tener una toxinfección alimentaria. Por varios motivos. Aquí es que están felices las bacterias de la carne picada. Claro. ¿Por qué? Porque es una carne que se pica, por lo tanto se aumenta la superficie de carne para poder ser contaminada. En segundo lugar, cuando estamos picando, estamos mezclando las partes externas de la carne con las internas y también aumenta las probabilidades de que proliferen las bacterias, están ellas felices. Y para terminar, es una carne que, ¿verdad?, se le da forma con las manos, claro. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado con la higiene de manos. Además de esto, para que la Escherichia coli, la salmonella, la listeria no campen por la carne picada a sus anchas, lo que vamos a hacer es, primero, refrigerar muy bien, 4 grados, siempre desde que la compremos en la nevera, y cuando cocinemos, Miri, las achicharramos. Vamos a llevar a los 70 grados en el centro del alimento, aunque se nos pase la carne picada, pero así nos aseguramos de que si había algún microorganismo por ahí, se haya ido a la tumba. Bueno, me parece muy bien, pero ¿cómo lo hacían nuestros antepasados? Porque entonces no había frigoríficos. No, claro, Miri, pues ellos lo que hacían era 2 cosas. Uno, o curar la carne, ya sabes, pues por ejemplo en salazón para conservarlo gracias a la sal. Al final la sal lo que hace es que se reduzca la cantidad de agua del alimento y estas bacterias no pueden vivir sin agua. Y en segundo lugar, pues lo que se hacía era que se picaba y se cocinaba al momento. Y te diré una cosa muy curiosa, y es que como hacían ellos estas bolas de carne picada en la Edad Media, era la receta prácticamente que tenemos ahora en
en el siglo XXI. ¿Ah, sí? Cambia el nombre, eso sí, A ver. porque le llamaban albúnducas, que es el nombre que tenía las bolas de carne picada en árabe. Y de hecho era un plato súper popular y conocido en el Califato de Córdoba, ahí donde lo ves. Pero me imagino que no sería carne picada de cerdo, ¿no? Por un tema religioso. Claro, es que además ya sabes que ellos consideraban la carne de cerdo impura. ¿Qué hacían? Pues utilizaban ternera, utilizaban mucho el cordero, que ahora no hay tantas hamburguesas de cordero, antes sí, pero es que el cerdo no era impuro en otros lugares. Por ejemplo, en Hamburgo pues, les encantaba tomar esta carne picada de cerdo, pero ojo, Miri, lo hacían de forma distinta. Le daban forma de hamburguesa, aplastaban esta carne, la ponían entre 2 rebanadas de pan tostado con remolacha, con pepinillos, y de ahí viene el nombre hamburguesa de Hamburgo. De verdad, la de cosas que aprendemos contigo. Pero hamburguesa es sinónimo de comida rápida. Claro, Mini, pero es que hay tantos tipos de hamburguesas como de personas en el mundo, y lo mismo sucede con las albóndigas y con muchísimos platos. Lo que tenemos que hacer es, si yo tengo ganas de comerme una hamburguesa, una albóndiga, voy a intentar hacerla de la forma más saludable y a escoger las mejores compañías. Es más, incluso puedo tomarme una hamburguesa que no es hamburguesa. ¿Tú te refieres a esas hamburguesas que parece que son de carne, pero luego no? ¿Son de pescado o de legumbres? Ay, como la que yo te traigo, Miri, que es una de mis favoritas, te diría. O sea, esto es una sustitución que encima es que esta yo creo que es más buena que la original, y es una hamburguesa de salmón. Porque a todos nos encanta, ¿verdad?, comer con las manos, a los peques de la casa más. Sí. Así que esta hamburguesa es un gran recurso para que los niños coman pescado azul, cargado, ya sabes, de omega 3. Y además, Miri, para que coman verduras, porque te he hablado de las compañías, ¿no? Claro, claro, que tienen que ser buenas. Una hamburguesa que lleva pan. Pues en la base vamos a poner pan integral, para que coma más fibra. Verduras, vamos a meter hortalizas en crudo, frescas, para aprovechar al máximo todos sus micronutrientes. Tenemos aquí tomate, tenemos lechuga, podemos echar también encurtidos. ¿Y cómo has hecho la hamburguesa, por cierto? Tenemos nuestra hamburguesa aquí, súper fácil, Miri. Cogemos nuestro lomito de salmón y lo ponemos en la picadora con un diente de ajo, un montón de aromáticos, con pimentón, podemos echar incluso curry, comino, perejil, lo que queramos. Y como agente emulgente, emulsionante, vamos a echar harina integral. En mi caso he utilizado de avena sin gluten, pero la que queramos. Y salsas, ¿no? Llevan muchas salsas. Claro, ¿cuál usas? Pues en este caso, como a los niños les gusta también, ¿no? Les gusta así la mostaza, tal. Bueno, y a los mayores también, ¿eh? Pues una salsa de yogur con mostaza y un poquito de curry. Y de esta forma encima incorporamos probióticos, microorganismos vivos aquí, pero de los buenos. Esta me la voy a hacer yo esta noche. Bueno, no sé si esa hamburguesa o esas albóndigas que tienes por ahí. Hombre, Miri, espera, voy a ponerle yo la tapita aquí. Vale. Es que yo sé, mira qué mono. Así. Aunque yo no la taparía, te lo digo porque me encanta ver lo que comemos. Y por aquí tenemos lo que has dicho. ¿Qué me has dicho que era? ¿Albóndigas? Albóndigas, ¿eh? Sí. Sí, de carne picada, ¿eh? Seguramente. ¿Y qué parte crees que he utilizado yo de la ternera? Ahora mismo no te sé decir, la espalda. Que no, mujer. Que son albóndigas, pero de garbanzos. De hecho, te diré que esto también es muy árabe, ¿no? Porque albúnduca era la albóndiga árabe, y ya sabes que el hummus es la crema que es hecha a base de garbanzos, que también muy es árabe. Sí. Así que seguro que este plato les gustaba mucho también en el Califato de Córdoba. Seguro que sí. Y en este caso, pues nada, muy sencillo. Tenemos nuestros garbanzos cocidos y los hemos mezclado también con un montón de aromáticos, y en este caso, para darle forma de albóndiga, hemos utilizado también harina del propio garbanzo. Y también tenemos un poquito de harina de almendras. Muy bien. De esta forma tenemos proteína de origen vegetal completa, combinamos las legumbres con cereales, frutos secos, y no solo eso, proteína de calidad, y encima tenemos un montón de fibra. Y encima nada de sal, supongo. No, claro, por todos los aromáticos y de nuevo por las salsas saludables que escogemos. A ver. En este caso es que yo me he puesto muy internacional con esta receta. ¿No? Hemos hablado de recetas árabes, y en este caso nos vamos a una salsa griega, mi favorita, que ya sabes que es la tzatziki, con su hierbabuena, con su yogur, con su zumo de lima. Una delicia para los mayores y para los pequeños. No le falta de nada, vamos, que estoy deseando probarlo, y seguro que vosotros también, que de hecho podéis hacerlo de la manera más fácil, siguiendo la receta y todos los consejos que os damos cada semana en RTV Play y las redes sociales de Saber Vivir, para disfrutar cuidándoos, que la vida está para disfrutarla con salud, y así se disfruta muchísimo más. ¿A que sí? Pues claro que sí. ¿Sabes cómo se disfruta más aún? ¿Cómo? Con otra cosa muy roja que no es carne picada. ¿Qué? Que estamos de temporada y que me encanta. No me digas, fresas. La fresa, el fresón rojo. Te traigo una receta. No me aguanto a que llegue el domingo, ¿eh? Bueno, pues ahora me la chivas. Y las fresas están de temporada, además también deben estarlo el ejercicio en primavera y todo el año, porque es la mayor fuente de salud y bienestar que tenemos. Y saber respirar es el ejercicio básico que primero debemos practicar para oxigenar bien el organismo, y de paso para trabajar bien esos abdominales y cuidar también la columna. 3 en 1. Veréis qué fácil, en manos de Pilar, la fisio de Saber Vivir. Feliz semana y cuidaos mucho.
it's for the way you look at me. Oh, it's for the only Respirar one es salud, ¿verdad? I see. Pero ¿sabemos que la forma en la que soltamos el aire repercute directamente en nuestro organismo? Pues aquí os voy a explicar cómo. Existen dos maneras de soltar el aire. La primera, si nos centramos en cerrar costillas. El problema es que activamos la tabletita de chocolate y las fibras de este músculo se juntan, digamos, con las del diafragma y a veces forman, para que lo entendamos todos, como unos pequeños bolos. Y eso dificulta la movilidad del diafragma. Y además nos encoge. Y no es la manera más adecuada, ¿verdad? Break it, love was made for me and you. Y tenemos una segunda forma y más eficaz. Si nos centramos en la activación del suelo pélvico, subimos para arriba, ombligo para adentro y para arriba cuando estamos soltando el aire. De esta manera trabajamos el transverso abdominal, que es el abdominal interno, que lo que hace es separar nuestras vértebras, manteniendo una mejor postura y aumentando nuestra capacidad respiratoria. Mucho mejor, ¿verdad? More than anyone that you adore can love is all that Aprende a respirar y verás cómo los beneficios se multiplican en tu cuerpo. Así que no te olvides de moverte y sentir, porque eso es vivir. for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you.